Mira, que estaba aquí. Como ves, un edificio impresionante. Ahora estamos en el interior del Panteón, donde, entre otras cosas, de lo más conocido, además de las tumbas, es el péndulo de Foucault. ¿Péndulo de Foucault? ¿Eso qué es? Es el experimento que demuestra que la Tierra gira sobre sí misma. Y se demuestra con este péndulo. El cable mide 67 metros y el péndulo pesa unos 28 kilos. Un péndulo en condiciones normales oscila en línea recta. La línea se va moviendo porque la Tierra se va moviendo. O sea, los que giramos somos nosotros, no el péndulo. Que se mantiene con la misma trayectoria, ¿no? Así es. ¿Pero qué está haciendo esa mujer que se ha metido dentro del péndulo? Ah, lo está poniendo en marcha. Perdón, hola, ¿qué has hecho con el péndulo? Il faut le relancer toutes les 2 heures environ. ¿Viene mucha gente a ver el péndulo aquí? Oui, surtout en été, on fait 6000 entrées. Que vaya bien. Au revoir. Ahora bajamos para la cripta por estas escaleras. ¿Y aquí qué es lo que hay? Aquí estamos rodeados de tumbas. Da un poquito de miedo, ¿eh? Bueno, pero son las tumbas de algunos de los personajes más ilustres de la historia de Francia, como por ejemplo los padres de la Ilustración, que son las primeras tumbas que vemos, la de Rousseau a la derecha y la de Voltaire. Ah, y los entierran juntos porque eran amigos, ¿no? No mucho, no. De hecho, parece ser que no se llevaban bien porque Rousseau contradecía a Voltaire. Anda, y encima les entierran uno al lado del otro. Que de pasadizos, ¿no? Esto es un laberinto. ¿Por dónde cogemos? Todo recto. Pero todo el mundo aquí sabe dónde va. Estas salas son como pequeñas capillas, ¿no? Sí, mira, por ejemplo, aquí tienes Braille, el que inventó el lenguaje para ciegos. Y al lado de Braille, ¿quiénes están? Aquí hay 3 escritores universales, que es de hecho la tumba en la que más visitas tiene. Zola, Víctor Hugo y Alejandro Dumas. Mira, están aquí haciendo fotos a la tumba de Víctor Hugo.